Muy buenas tardes mis hermanos, espero se encuentren todos muy bien. Yo me encuentro muy contenta, no sé si escuchan la lluvia de fondo, pero está lloviendo en este momento y me alegra mucho porque sé que es muy necesario que Dios mande lluvia, ¿cierto? Y feliz de poder estar en casa y escuchar cómo cae la lluvia, algo tan maravilloso de parte del Señor, amén. Bueno, primero que todo quiero que partamos esta reunión orando y entregando todo lo que se haga al Señor. Como siempre les digo, que sea Él el que tome el control de esta reunión de principio a fin, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, y cuando Él toma el control de las cosas que se hacen, siempre vamos a tener bendición en nuestras vidas. Yo lo creo así, espero que ustedes también, así que acompáñenme a orar en este momento, amén. Gracias, Señor, te doy por la vida, Señor. Gracias te doy porque mandaste lluvia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos bendices, Padre. Gracias porque en cada momento de nuestras vidas, sea bueno, sea malo, podemos ver tu mano obrando a favor de nosotros, Dios. Y te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites poder compartir tu palabra, porque nos permites tener libertad para poder hacerlo, y eso es algo que sabemos que no en todas partes se puede hacer, Señor. Por eso en mi corazón hay gratitud de poder estar en este país en donde podemos compartir tu palabra, que es tan necesaria para nuestras vidas. Y en el día de hoy, Dios, te entrego el control de esta reunión, que seas tú guiando cada cosa que se haga y que cada persona que se conecte, Señor, pueda recibir una porción de parte tuya en sus vidas y podamos salir bendecidos y renovados. Te lo pido, Señor, y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, antes de pasar a las alabanzas y a las adoraciones, quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra ubicado en Salmos, capítulo 20, del versículo 1 al 8. Y dice así: que el Señor esté contigo en el día de tu tribulación, que el Dios de Israel te libre de todo mal, que desde su santuario te envíe ayuda, que desde Jerusalén te fortalezca, que recuerde con agrado lo que le has brindado, tus sacrificios y ofrendas quemadas, que Él te conceda lo que tu corazón anhela y haga realidad todos tus planes. Que haya griterío de júbilo cuando sepamos la noticia de tu victoria. Que se agiten las banderas en alabanza a Dios por todo lo hecho en favor tuyo. Que Él responda a todas tus plegarias. Dios salve a su ungido rey, y yo sé que lo salva. Él le escucha desde el alto cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se vanaglorian de sus ejércitos y armamento, pero nosotros nos gloriamos en el Señor nuestro Dios. Esas naciones caerán y perecerán. Nosotros nos alzaremos y permaneceremos firmes y a salvo. Amén. Bueno, primero que todo quiero decirles que el día domingo pudimos alegrarnos por las victorias que pudimos contar, algunos, ¿cierto?, de los que estuvimos ahí contando nuestros testimonios de las victorias que el Señor nos ha dado, ya sea individual como familia, y pudimos todos gloriarnos, como dice este versículo, alegrarnos, ¿cierto?, porque Dios nunca nos ha desamparado. En toda esta pandemia que hemos estado viviendo, Dios siempre ha estado con nosotros, siempre ha sido fiel, siempre ha sido bueno, ¿cierto? Siempre nos ha dado victoria, sea cual sea la situación que hayamos pasado. Él siempre
estuvo con nosotros. Qué felicidad poder haber estado juntos después de 1 año y medio, ¿cierto? Que no nos veíamos. Obviamente se extrañaron los que no pudieron ir, pero los que estuvimos ahí, yo sé que fue algo hermoso para todos. Se siente muy distinto cuando uno alaba a Dios, cuenta las victorias, como les decía, y podemos todos juntos gloriarnos, ¿cierto? Glorificar el nombre de Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que va a seguir haciendo, porque esto no para, las cosas del Señor no se detienen. Él tiene el control de todo lo que está pasando, como decía el pastor el día domingo. Dios tiene el control de esta pandemia, y si nos vamos a reunir nuevamente es porque Él quiere que sigamos trabajando, amén. Así que sigamos contando nuestras victorias, porque es muy bueno poder edificarnos de esa manera, amén. Y también poder orar los unos por los otros, no solamente entre nosotros en este país, sino que también por lo que está pasando en otros países. Yo creo que todos estamos enterados de lo que está pasando en Afganistán, ¿cierto? Lo terrible que está haciendo en pleno siglo XXI, cómo se está tratando a las mujeres, ¿cierto? Cómo está haciendo... Debe ser terrible estar en esa situación. Y yo me imagino que deben haber hermanos, nuestros niños en ese lugar que son hijos de Dios, y nosotros quizás estamos tranquilos, pero no podemos estar sin hacer nada. Y la oración tiene poder. Sabemos que en la oración Dios se mueve, y no nos quedemos sin hacer algo por todos ellos que no nos están pasando bien. Quizás muchos dicen esto pasó porque Estados Unidos quitó la protección a ese país, ¿cierto? Como dice acá, algunos se vanaglorian de sus ejércitos, pero sabemos que Estados Unidos no es el que guarda a los países, sino que es el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor, que pueda guardar a ese país, que pueda poder traer una restauración a ese país, no quedarnos de manos atadas en nuestra tranquilidad, sino que de verdad levantar un clamor por todos aquellos que no lo están pasando bien. Es terrible ver las imágenes, cómo la gente quiere escapar de ese país, ¿cierto? Pero sabemos que Dios sigue teniendo el control, que Dios sigue siendo bueno. No sabemos por qué Dios permite esto, pero sí sabemos que Dios va a estar con ellos, y que si juntos clamamos por ellos, Dios va a hacer algo. Así que, hermanos, no nos cansemos de orar los unos por los otros, no nos cansemos de clamar al Señor y de dolernos junto con los que no lo están pasando bien. Amén. Que en este momento, que en este día, esa pueda ser la razón de nuestro corazón en el día de hoy, poder, mientras adoramos al Señor, poder estar también clamando por aquellos que lo necesitan, por aquellos que no tienen esta libertad que nosotros estamos teniendo. Amén. Así que prepare su corazón desde ya para que pueda poder conectarse con el Señor, y que Dios pueda hacer algo por esa nación. Amén. Los invito a que podamos entonces empezar a cantar, a adorar el nombre del Señor. Amén. Buscamos hoy tu corazón en
los muertos resucitarán. Vivimos por ti, para ti. Los hijos regresan a ti. Y fuimos llamados hijos, vamos a brillar, hoy lo verán. Y fuimos llamados hijos, y a la ciudad vamos a llevar. Fuimos llamados hijos, vamos a brillar, hoy lo verán. Fuimos llamados hijos, y a Jesús hoy levantar en la ciudad, y a Jesús hoy levantar, hoy a Jesús levantar, hoy a Jesús levantar, hoy a Jesús levantar en la ciudad.
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día. Quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan ni a cantar, cuando todo está en silencio. Yo contigo quiero hablar. Y espérame, luz de mi corazón, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. De mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Será mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi
espérame. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, me buscaré en ti refugio y seguro yo estaré. Mi Salvador, yo siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Sentado en el silencio, oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, conmigo siempre voy a estar. Mi Salvador, yo siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no puedo más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti.
Bueno, mis hermanos, luego de haber alabado y adorado el nombre de Dios, quiero dar paso a la palabra. Prepare su espíritu, que el Señor pueda hablarnos el día de hoy, que pueda entregar eso que estamos esperando de parte de Él, que nos renueve, ¿cierto? Y que bendiga en gran manera al predicador, que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Seguimos en nuestras reuniones que han sido de tanta bendición para nuestras vidas, y también damos gracias a Dios por la reunión que tuvimos el domingo. Fue un encuentro hermoso y yo creo que lo va a ser igual cuando este próximo domingo nos encontremos con los hermanos que no pudieron venir, porque hubo muchos hermanos que no pudieron asistir, donde se realizó tan ordenado todo el protocolo, de tal manera que tuvimos una preciosa reunión, que el Señor nos bendijo con visitas, con personas nuevas que llegaron, y bueno, ese queremos que sea el propósito para las reuniones que van a convenir a continuación. Yo quisiera en esta oportunidad hablarle acerca de algo que es una palabra que yo se la consulté con mi esposa, conversamos. Yo le decía, ¿qué es lo que es para usted y también para nosotros el ser intocable? Esta palabra intocable. Y en lo personal inmediatamente se puede ir a una línea de soberbia, a una línea donde están aquellas personas que están por sobre todos los demás, según se creen, y son intocables. De tal manera que a ellos uno no nos puede siquiera criticar o comentar algo acerca de ellos, porque son intocables. Un grupo que se puede dominar como privilegiado. Pero hay otro intocable, que es justamente aquel que está limitado por la raza, por el color de la piel, por el país a quien corresponde, y toda sociedad tiene sus propios intocables, basados en la raza, en el estatus, en el idioma, en la educación. Y todos en alguna etapa, en ciertas circunstancias, ambientes, se sienten así intocables, no aceptados, o extranjeros, muchas veces indignos. Justamente esta es la historia de la que vamos justamente a tratar en el día de hoy. Y esperamos que sea un motivo de bendición para su vida, para lo que a usted le va a ocupar. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos romper las barreras, romper los esquemas. Y Dios justamente establece que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. El Señor justamente también nos pide que seamos generosos, que seamos, y no tanto en lo material, sino que también en lo espiritual. Hay personas que en estos momentos son intocables por su personalidad, por lo que ellos son. Y justamente hoy día vamos a comentar algo que en nuestro diario vivir, lo decíamos el domingo, vamos contra la corriente. Se están dando las instrucciones, mire, ahora se están abriendo los recintos religiosos y ahí justamente abarca nuestra iglesia. Y se pide a la gente con mucho respeto y nosotros lo aceptamos y lo asumimos, que por favor no se saluden con la mano, no se abracen y mantengan la distancia correspondiente. Y el domingo lo que nosotros nos dimos cuenta es que le dijimos, Señor, perdónanos, porque eso no lo decimos porque saludamos a nuestros hermanos, los abrazamos y pudimos bendecirles en el nombre del Señor. Dios nos ayude para que esta conducta nosotros podamos realizarla y que sea
de bendición para la iglesia. Pero hay justamente personas que entraron en esta pandemia que prácticamente existía el contagio. Por eso lavarse las manos, por eso los guantes, por eso la mascarilla. Y esto se cuidaba con mucha... eran bien severos en ser estrictos para cuidar esto. Pero yo tengo hoy día una palabra en la cual tenemos que pasar aquello, nosotros como hijos de Dios. Hay muchos que necesitan de usted y necesitan de nosotros. Esa palabra, ese consejo, esa oportunidad. Generalmente al que se le pronostica que tiene el SIDA, es como que para que justamente nadie lo pudiera tocar, nadie lo pudiera tocar, nadie se pudiera acercar. Al que está en una situación difícil, ellos son los intocables. Y la sociedad como que lo aísla. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45, le vamos a dar lectura de la siguiente manera. Vamos a buscar la versión 60, que es la con la cual trabajamos, y ahí vamos a meditar en la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 40, del versículo hasta el 45. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Aquí está la frase. Y lo tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y que venían a él de todas partes. Hay algo que es importante que tenemos que tener muy claro. La lepra tenía una historia. El primer signo que tenía era una sensación de letargo y dolor en las articulaciones. Luego, decoloraciones dejaban el rostro de la persona irreconocible. Las heridas se hacían úlceras y también las cuerdas vocales se ulceraban, haciendo que la voz de la persona fuera rasposa y gastada. El gran daño de la lepra se produce por una pérdida de sensibilidad. Las personas perdían sus extremidades, no porque a veces se piensa se caían solas, sino que porque sencillamente no se daban cuenta del dolor o la fuerza que usan. La primera señal de la lepra, el signo primero, era como una sentencia de muerte. Como actualmente es cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, esa palabra que cuesta tanto nombrarla, que cuesta tanto decirla, es como una sentencia de muerte. La persona que tiene la enfermedad de la lepra deberá usar ropas rasgadas. Qué triste, ¿eh? Y dejarse el pelo despeinado, y cubrirá su rostro y gritará que es inmundo. Permanecerá impuro, y aquí viene la palabra que es importante, porque impuro después es declarado limpio. Que tenga la enfermedad está impuro, y vivirá, su residencia será
fuera justamente del campamento, de la ciudad. Si un leproso entraba era en una calle pública, era digno, era como que permisible que se le lanzara toda clase de objetos, piedras, para justamente atacarlo. Tocar a un leproso era ser profanado. Tocar a un leproso era ser profanado. Es decir, eran intocables. Eran intocables. Imagínense nunca más ser tocados, nunca un abrazo, una mano amiga, un hombro donde apoyarse. Nosotros lo que hacemos es justamente en la edificación que tenemos cuando nos encontramos, de saludarnos con cariño, saludarnos con amor, con paz. Pero este que era intocable, nunca más un abrazo, nunca más una mano cariñosa, nunca más un hombre donde pudiera cobijarse. Y la lepra no era solo una enfermedad física, sino que también llevaba además un estigma moral. Qué triste para ellos. Era asumida como una maldición de Dios. Otras enfermedades eran curadas, pero la lepra era limpia. Por eso era impuro y era declarado limpio. Y había un protocolo. Y este protocolo era que tenía que se presentaba ante el sacerdote con estas heridas, con estas señales en su cuerpo. Y el sacerdote lo mandaba a cuarentena, lo mandaba a que estuviera un tiempo en soledad y posteriormente lo revisaba. Y si esa enfermedad, esa herida hubiese sido sanada, el sacerdote era el que lo declaraba limpio. Por eso nuestro Señor es tan ordenado y tan cuidadoso de todas las cosas, le dijo al leproso: anda y preséntate ante el sacerdote para que se cumplan todos los protocolos de esto y seas declarado limpio. Y de esa manera tú vas a estar libre. La lepra era limpiada. Los leprosos no solo estaban enfermos, sino que eran considerados sucios, impuros, eran intocables. Y este tipo de intocable era porque la gente no podía acudir a ellos. Yo he tenido el testimonio de cómo hijos del Señor agradecidos han curado heridas que han sido, pero para cualquier persona no le hubiesen dado ese paso. Y esto es porque justamente traspasan ese límite que le puede colocar la sociedad. No dar la mano. Por favor, no acercarse. No ser cariñoso. Y esto puede justamente quedar como ya una norma de aquí para adelante y sea justamente la frialdad como nosotros podamos entendernos. Tiene un sentido muy profundo de ser indigno. Está abrumado por la vergüenza. La lepra es el símbolo del pecado. El pecado justamente hace que la persona se encuentre indigno y se encuentre justamente en un estado de vergüenza. Y esta es justamente la historia de este hombre. Es una historia en la cual dice la palabra de Dios, la leíamos: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le tocó. Hoy el Señor quiere tocar tu vida, mi hermano. Hoy el Señor quiere tocar nuestras vidas. No tendremos lepra, no estaremos afectados con el SIDA, que es otra enfermedad que es justamente una enfermedad intocable. Y tantas otras enfermedades que son tan contagiosas que no puede acercarse a la persona. Y ahí justamente surge el hecho que es intocable. Pero aquí dice: Dios tuvo misericordia de él, como tiene misericordia de usted y tiene misericordia de mí. Extendió la mano y le tocó. Este leproso no dudaba que Dios pudiera limpiarle la lepra, sino que su duda estaba en que si él quería. Porque Dios todo lo puede hacer. Dios tiene poder para ir por aquello que es imposible para el hombre imaginárselo. Pero para Dios todo es posible. Pero este leproso no tenía duda de aquello, sino que la duda que él tenía era justamente si él quería. Y justamente
Él dijo, quiero. Como también está diciendo, quiero a todo lo que tú te estás proponiendo. A todo lo que tú en la necesitas, no dudes que Dios lo puede hacer. Y también quiere hacerlo. Por eso, así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hay algo que hablamos el domingo, que las cosas que Dios hace, las hace nuevas y las hace correctas y las hace perfectas. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Hermano, hay casos, por ejemplo, de enfermedades de SIDA que han muerto solos porque sus familiares ni siquiera se acercan a ellos, tratando de tapar la causa de muerte, no dándole el abrazo que tanto anhelan. Los leprosos gentiles publicanos, incluso mujeres incircuncisos, todos debían ser evitados. Dentro de la estrategia de los líderes religiosos, ellos cogieron la estrategia del aislamiento. ¿Y cuáles eran los intocables? Y aquí quiero que mi hermano juntamente comparta conmigo. Los leprosos, los gentiles, los publicanos, incluso las mujeres. Hemos estado viendo que Afganistán es un país que está siendo asolado de una manera dura y hemos visto cómo las mujeres son tratadas. Las mujeres no pueden subirse a un taxi si no van con un familiar. No pueden usar ropas que sean vistosas. No pueden estudiar como pueden estudiar los hombres, sino que su estudio tiene que ser solamente la parte religiosa. De tal manera que justamente las mujeres eran intocables, de tal manera que eran consideradas como leprosos, eran considerados como publicanos, eran considerados como aquel que tiene una raza distinta a la raza nuestra. No comían, hablaban, trabajaban con ellos, ni siquiera los miraban. Este era el aislamiento. Se está plantando una idea de que sea esta la norma. Ya cuando se normalice todo, que sea justamente esta la norma. Ya no te vas a saludar con la mano, ya no te vas a saludar con ese beso, ya no te vas a saludar con ese abrazo, sino que vas a procurar el aislamiento. Porque donde está el amor, hermano, donde está la comunión, Dios se manifiesta de una manera especial. Y esto es lo que hace hermoso el Evangelio. Esto es lo que hace importante el Evangelio, porque son muchos los que llegan y encuentran justamente ese hombro, ese oído que va a escuchar los clamores de todos aquellos que están necesitados. La idea detrás de la estrategia del aislamiento es que el pecado y el sufrimiento son contagiosos. La forma de evitarlo es separarnos del tipo de personas y lugares en los que pueden ser expuestos. Vivir en una cuarentena espiritual. Es como que para el aislamiento es esa la idea. Te van a contar muchas, te van a necesitar, van a necesitar tu hombro, van a necesitar tu oído, van a necesitar tu vida, para muchas veces desahogarse ante una situación difícil, dura. Para esto es intocable, que nadie los quiere tocar, nadie los quiere asistir. Y ellos dicen los religiosos de la época decían que porque esto es contagioso y porque esto puede acarrear justamente que tú también te puedas resfriar y contagiar. Hermano, si te juntas con un grupo de quejones, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a hacer lo mismo. Pero si te juntas con aquellos que necesitan, vas a ver la gloria de Dios. Vivimos en un mundo que está contaminado moral como físicamente. Los padres cuando ven a sus hijos probablemente quisieran colgarle un cartel que diga no tocar. El cuidado más grande que nosotros tenemos, nosotros como abuelos y nuestros hijos como padres, es que a nuestros hijos no los toquen. Que a nuestros hijos no los maltraten ni con palabras ni físicamente. Y como nos gustaría a nosotros colocarle un letrero que dijera no tocar y ponerlos en cuarentena, sobre todo cuando piensan en lo malo y las tentaciones que hay en este mundo.
queremos protegerlos, pero no funciona de esta manera. Hermanos, la única forma que nosotros tenemos justamente de ir a Cristo y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de todas estas cosas. Marcos nos cuenta de un grupo de pequeños niños que fueron traídos para ver a Jesús. Y la norma que justamente mi abuelo, cuando presentaba a los niños, el respaldo bíblico que tenía justamente era este, que traían niños para que el Señor los tocara. Viendo esto, los discípulos se enojaban y apartaban a la gente para que los niños no llegaran a Jesús. Viendo esto, Jesús les dijo, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se imagina, mi hermano, ser tocado por la mano del Señor? Lo que puede significar en la persona, lo que puede significar en la vida de esa persona. A mí me tocó el Señor. Y ese toque fue un toque maravilloso. ¿A quién? A mí, a usted, que no éramos dignos. No teníamos nosotros los méritos para que Dios se pudiera fijar en nosotros. Hay una alabanza que la cantamos también porque tanto tiempo cantando al Señor. Y dice, hay tanta, dice, me has tocado. Sí, me has tocado. Cuando el toque del Señor viene a tu vida, hermano, es algo que te estremece, es algo que te renueva, es algo que te levanta. Y sabes una cosa, que lo mismo que hizo ante el leproso, el Señor lo hizo con nosotros. El Señor nos tocó y el Señor nos limpió. Y esta experiencia también lo tuvo una mujer. Ante tremenda multitud, ella decía, si yo tocara solamente el manto del Señor, este flujo de sangre que me ha acompañado por tanto tiempo en mi vida, sería reprendido, sería totalmente atacado. Entendían que alguien tan importante como Jesús, generalmente no es accesible, pero aquí Dios es un Dios accesible. Jesús se indignó y los tomó en sus brazos, impuso sus manos sobre ellos y los bendijo. No tenía que hacerlo, porque solamente podía decir la palabra. Y esta podría realizarse como lo hizo tantas veces. Pero Él tocó la vida de los niños, como en estos momentos está tocando tu vida, mi hermano. Y te quiero decir algo más importante. El Señor quiere. El Señor quiere. Jesús le dijo al leproso, quiero, sé limpio. Lo deseo. Es lo mayor que tiene el Señor para cada uno de nosotros, pero le dio un regalo, imagínense los niños, recordando para el resto de su vida que fue tocado por Jesús. Una de las preguntas de diagnóstico más importantes que puede hacerme es, ¿me estoy volviendo más o menos accesible? Estoy totalmente así como los otros intocables, que están por allá arriba, que nadie tiene acceso a ellos, porque se sienten que tienen una superioridad humana, carnal de ellos, pero no son nada. Pero el Señor dice, ¿qué tan disponible estoy para las personas en mi mundo? ¿Me pueden decir algo de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, de mis padres? ¿Están ellos accesibles a mí cuando ellos me necesitan? No tanto en lo económico, sino que en lo espiritual, en lo que es necesario a él hacer. Y le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Le dijo el leproso, anda, no cuentes nada de esto, porque esta es bendición para ti, para que tú la recibas. Pero oído él, comenzó a publicarlo. Esto va a suceder, hermano, porque tú no vas a poder callar la bendición que va a significar cuando Dios te haya tocado tu vida.
cuando Dios te haya renovado, cuando Dios haya encaminado tus pasos. En lo más grave en la salud, que es la lepra, el SIDA y cuántas enfermedades intocables, también en lo espiritual, ese pecado que no se puede mover con nada. Dios en estos momentos está tocando tu vida y en estos momentos te está dando vida nueva y ya eres limpio, ya no eres más impuro, sino que eres limpio. Puedes levantarte y decirle gracias, Señor, y anda y cuéntale a todo el testimonio que Dios ha hecho en tu vida y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y te va a guardar. Hermanos, atentos, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. ¿Estoy accesible a mi hijo? ¿Estoy accesible a mi compañero de trabajo? ¿Estoy accesible a mis padres, a mis hermanos, a los familiares que yo tengo? ¿O los tengo totalmente intocables, totalmente distanciados? Dios te quiere bendecir en esta oportunidad, porque Él quiere hacerlo. Él dijo, quiero, y sé, y fue limpio. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde grandemente. Bueno, mis hermanos, ya estamos llegando al final de esta reunión. Sin duda ha sido de gran bendición porque, como al principio les decía, cuando Dios toma el control de la reunión siempre termina en bendición. Amén. Así que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a Gabriel también por dirigirnos en las alabanzas, en la adoración a nuestro Señor, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que pueda estar su hogar lleno de la presencia del Señor. Sabemos que este no es un video cualquiera, sino que es un video en donde podemos estar buscando a Dios y su presencia está con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, espero que tengan una buena noche, que Dios bendiga a sus familias y, como les decía adelante, no nos olvidemos de orar los unos por los otros. Sabemos que todos necesitamos oración, algunos más que otros, pero lo importante es que siempre estemos orando como pueblo, como el Señor nos ha mandado. Amén. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, espero poder verlos el domingo y si no, de igual manera, que Dios los bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao.